Bueno, otra vez por acá. Hace tiempo que no hacía contenido en español. Estoy dedicándome mucho al tema del contenido en inglés, sobre todo en el tema de mi mercado, que es todo lo que está relacionado con el tema del aluminio, todo lo que está relacionado con el tema de, digamos, de cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las tendencias. Y bueno, he hecho contenido de muchas cosas. De muchas cosas he hecho contenido un poco a nivel económico, un poco a nivel, digamos, también hablando de estas tendencias nuevas de la izquierda y de todo lo que tiene que ver con el movimiento LGTB y todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista. He dado algunos puntos de opinión que creo que algunos han sido acertados, otros han sido muy discutidos por algunas personas. Me parece que está bien. Al final yo creo que de eso se trata, del poder tener la capacidad de compartir estos, digamos, pensamientos o opiniones que tenemos, ¿vale? Y que al final la gente las pueda refutar. A ver, yo muevo un poquito esto. Eso. Que la gente las pueda refutar y que al final pues sea interesante poder compartir opiniones. Creo que, como dice Diego Rusarín por ahí, que no es de él lo que él dice, pero sí es una frase de alguno de los filósofos que él acostumbra a mencionar, y es esto de que pues evidentemente necesitamos al final posturas encontradas que nos permitan poder poner sobre la mesa en tela de juicio de manera crítica y constructiva cualquier tipo de tema, ¿no? Y así poder obviamente construir en pro de que se sigan generando nuevas ideas y que se haga una evolución tanto del conocimiento como a nivel social, como a nivel intelectual, como a nivel del ser humano. Eh, digamos que hoy retomo este tema de los videos en español o del contenido en español, no tanto para hablar del tema económico. Creo que el tema económico es un tema que ya está sobre la mesa y que mucha gente está hablando de él, pero creo que nadie se está dando con mucha cuenta realmente de lo que está pasando. La verdad es que en el tema económico hay muchas cosas que quiero entrar a analizar. Una de esas es la real recesión en la que ya estamos, la guerra fría entre el BRICS y Estados Unidos, con una Francia yendo a China, digámoslo de una forma como decimos los colombianos, a pedir cacao, y con una Europa en general en la mitad todavía comprando gas de Estados Unidos, teniendo una inflación que no baja, causada precisamente por esto, pero creemos que está causada por otras cosas, con una Rusia, un Brasil y una China, una India todavía mucho más unidos para sacar una nueva moneda y sacar al dólar con una reagrupación diferente del poder, digamos, económico mundial, ¿sí? Sin entrar en teorías de conspiración. Pero bueno, la recesión está aquí, está claro. No ha seguido subiendo la inflación, pero seguimos viendo los picos de inflación que no bajan de manera acelerada. Eh, pero es lo que es, ¿vale? Y algunos lo sienten más que otros, pero es la realidad. Pero hablando de eso, quería hablar un poquito más sobre el sistema estadounidense y cómo el mismo sistema complica las cosas y avala que sucedan cosas como las que sucedieron este fin de semana, que fue otra vez un tiroteo en Texas, esos tiroteos masivos que se dan en este país, ¿vale? Y que el gringo en general todavía siente que es debido a los videojuegos. Yo tengo un cliente al cual aprecio mucho, es gringo, gringo, y él decía, the fucking video games, los malditos videojuegos. Y yo decía como que, ¿en serio? O sea, ¿en serio pensamos que este tipo de tiroteos, y parece que esta persona era latina, ¿no? Por lo general son siempre blancos. Eh, no por poner tildes o por poner títulos o por estigmatizar a una cierta raza o cierto color de piel o cierta etnia, pero en este caso era latino, pero la generalidad es que sean blancos los que han sido los que han comandado, digamos, esta clase de tiroteos masivos que se han venido dando en este país durante muchísimos años, y que aún así no se generan ciertas normativas o reglamentaciones que permitan no acceder tan fácil a las armas. Aquí es muy fácil acceder a las armas, demasiado sencillo. Ahora, ¿qué creo yo que es lo que, y este es mi punto de vista, no estoy diciendo que sea lo que pasa, digamos, de manera rotunda y que sea real o que sea solamente la verdad? Creo que el aproximarse a este tipo de comportamientos, eh,
debe hacerse con mucho tacto y sobre todo porque son comportamientos muy complejos que tienen envueltos una cantidad de cosas que el sistema mismo controla y que el sistema mismo propaga. ¿Cómo así que lo propaga? Pues sí, a ver, estaba viendo varias cosas y lo principal que hay que entender aquí en esta situación es que Estados Unidos es un país de contrastes. Estados Unidos es un país donde tú vas a comprar, no sé, alimentos orgánicos y al lado hay una tienda donde puedes comprar rifles, prácticamente hasta puedes comprar armas para bajarte un helicóptero con las menores medidas, digamos, de seguridad y de responsabilidad requeridas. Lo puedes comprar relativamente sencillo con tu driver license, con tu ID, que aquí el ID, como la cédula, es tu licencia de conducción. Habiendo dicho esto, es mucho más complicado comprar alcohol y conseguir drogas en Estados Unidos que comprar armas. Pero hablando de los contrastes de Estados Unidos no solamente es un país de contrastes a nivel racial. Cuando yo vivía en Colombia, yo siempre decía, el racismo, a ver, pues sí, pero no, ¿vale? En Colombia yo creo que además de que no tenemos una diversidad de razas gigantescas, como por ejemplo en Estados Unidos, que es supremamente marcado, aunque en Colombia tengamos, y en Latinoamérica en general, tengamos europeos, tengamos asiáticos, digamos que la densidad poblacional es la misma y hemos crecido todos, digamos, a partir de una mezcla muy grande que se generó a través de la conquista y de los viajeros que vinieron a nuestros países y consolidaron sus culturas en una mezcla con las nuestras y la de los indígenas y los europeos, prácticamente fueron ellos los que estuvieron ahí muy presentes. E independientemente de cómo se hubieran hecho las cosas, se hicieron de esa manera y crecimos, digamos que en una mixtura tan grande que al final el racismo es una cosa que se da más por un tema, digamos, no tanto generacional como acá en Estados Unidos, porque también hay que entender que ese tema es un poco más complejo en este país, precisamente porque hasta hace unos 60, 70 años atrás todavía la esclavitud seguía siendo, digamos, muy utilizada en este país y hubo esclavos que no pudieron dejar de ser esclavos sino hasta 2 o 3 años después de que ya se habían sacado las leyes haciendo la abolición de la esclavitud. Obviamente Estados Unidos es un país gigantesco, es un país que en ese momento pues no tenía la velocidad de comunicación, la rapidez y las herramientas para comunicar una noticia como se hace ahora, prácticamente que a nivel global tienes en China, estando en la Patagonia, una noticia que en segundos ya se propagó por todo el mundo y va desde la Patagonia a la China, antes no era así. Pero en este país se ve mucho el racismo, sí se ve esa pesada carga racial en todos los aspectos de las razas que están, digamos, incluidas dentro de la densidad poblacional de Estados Unidos. Habiendo dicho esto, el sector gringo, lo que llaman aquí los rednecks, y no lo quiero decir de manera despectiva, pero son estos personajes norteamericanos que ni siquiera han salido. A ver, Estados Unidos está dividido en estados gigantes. Los estados tienen ciudades, pero estas ciudades tienen algo que se llama los counties o los counties, para decirlo de una manera un poco más latina. Pero el county es digamos, sitio pequeñito que hace parte de una comunidad mucho más grande y estas comunidades en muchos estados, como por ejemplo los estados del sur, sí, como si nos vamos un poco para Ohio, si nos vamos para Alabama, son estados que todavía tienen demasiada segregación y son estados donde las personas que viven ahí, la mayoría son granjeros, la mayoría son personas que no han salido nunca de su county, nunca han salido de ahí, ¿vale? Al nunca haber salido de ahí, su perspectiva es demasiado sesgada y al haber vivido en un área donde la esclavitud se llevó a cabo hasta hace pocos años y haber seguido con esa carga generacional tanto de los blancos como a los negros, como de los negros hacia los blancos, pues todavía se tiene mucho esa preconcepción de que los negros son los negros y son los esclavos, y tú vas allá y se siente una vibra supremamente complicada, porque esta gente, y es muy interesante porque esta gente tiene mucho dinero, son prácticamente muchos el motor de la economía estadounidense porque son los granjeros, tienen grandes extensiones de tierra, pero son también estos los que
digamos, generan todas este tipo de bifurcaciones o de paralelos o de bloqueos para que una raza y otra se lleven mucho mejor. Ahora, no son todos, obviamente, si yo aquí no quiero generalizar. ¿Qué es lo siguiente que yo veo que, por eso digo que hay que abordar este tipo de situaciones desde una perspectiva que te permita entender la complejidad del asunto en la totalidad, porque no es simplemente un tema racial, no es simplemente un tema tampoco histórico, ¿vale? También es un tema donde el sistema avala que estas cosas ocurran. ¿A qué me refiero? Hay una persona, por ejemplo, eh, que va al colegio. El colegio yo creo que es la etapa más complicada de los jóvenes en Estados Unidos. Una vez se llega a la universidad, digamos que hay un poco más de, de libertad, se empiezan a ampliar esos sesgos que se tienen y se empiezan también las personas a sentir mucho más cómodas con consigo mismas. Encuentran también grupos a los que pueden pertenecer y con los cuales se identifican mucho más, pero en el colegio hay una complicación gigantesca porque el colegio dictamina prácticamente lo que eres, desde el sistema. ¿A qué me refiero con el sistema? El sistema te vincula a dos opciones, porque Estados Unidos es el país netamente capitalista por excelencia. Y el problema, como ya lo he dicho en algunos videos anteriores, o como ya lo ha dicho mucha gente que tiene muchísimos seguidores en YouTube, es que el capitalismo per se, su ideal per se es el dinero. Y cuando tu ideal es el dinero, no es, digamos, no genera una meta que realmente tenga un fin. ¿A qué me refiero? Tener $1 billón no te hace decir llegué a mi meta. Es aquí donde quería llegar. No, ahora quieres tener dos o tres o 300, ¿vale? La meta no es, oh, va a ser $10 millones, porque una vez llegas a $10 millones te das cuenta que puedes llegar a 20, a 100, a 1000 y lo quieres hacer. Y el problema es que como el dinero es la meta per se del capitalismo, el dinero nunca es suficiente. Y como nunca es suficiente, se generan demasiadas prácticas que te hacen pasar por encima del que sea para poder obviamente lograr esas metas que además son infinitas. Y cuando tienes una meta infinita, las capacidades que vas generando para hacer lo que sea por conseguir las metas que sean, pues también son infinitas. Al tener este tipo de comportamientos y además al posicionar a las personas solamente en dos rangos, que es o los perdedores o los ganadores, winners o losers, generas un sesgo gigantesco en una sociedad que está además basada en el inmigrante que viene sí o sí a apoyar la economía estadounidense desde su trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Una vez llegas al colegio, empiezas a entender que o eres un ganador o eres un perdedor. Y una vez te sitúas ahí, el sistema no permite que salgas. Es muy difícil brincar de un lado al otro. Y el problema es que este sistema no te permite tener puntos intermedios. En determinados estados sí. Nueva York, la ciudad, no el estado, la ciudad de Nueva York es una ciudad que te permite moverte con gran facilidad dentro de un espectro mucho más amplio. ¿Por qué? Porque tienes demasiada gente de demasiadas partes del mundo que está trayendo diversidad cultural a la ciudad. Pero en otros estados es demasiado complicado porque solamente tienes dos referentes, o eres un perdedor o eres un ganador. El sistema lo avala, ¿por qué? Porque el mismo sistema, cuando los niños están creo que en segundo grado del colegio, el sistema logra descifrar cuáles de esos niños son los que van a ir a la cárcel en los años futuros. ¿Cómo? El porcentaje de niños que no sepa leer o que no tenga determinadas características o que no cumpla con determinados estándares, esa misma cantidad de niños o porcentaje de niños se va a reflejar en el porcentaje de cárceles que se van a construir en Estados Unidos. Entonces es una locura porque el mismo sistema se constituye para poder definir quiénes van a ir a las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles acá son un negocio. Tú puedes ir a la bolsa, como ya lo hemos hablado varias veces, y poner dinero en, y lo más interesante es que nunca van en caída, porque es una empresa o una industria que siempre está proliferando. ¿Por qué? Porque tienen estas estadísticas que desde el principio, desde la temprana edad de las personas, les permiten establecer quiénes van. Imagínense la proyección que tiene una compañía o una industria como la carcelera, que te dice
Bueno, están en segundo de primaria y el 60% de los pelados que están en segundo de primaria en el país no cumplen con las expectativas y no llegan a los niveles que nosotros hemos trazado. Entonces, esa cantidad de personas van a ir a la cárcel y empiecen a construir. Imagínense la proyección tan grande que tiene esto. Entonces, nunca va en decadencia. Ahora, habiendo dicho esto, como te sitúan en un lugar o en el otro, te has estigmatizado de por vida. Y el problema es que esa estigmatización, junto con un sistema que hace lo que sea para lograr las metas que se propone, que es un sistema capitalista neto, pues te configura en una situación en la que simplemente te ves atrapado y además después de esto viene todo el tema de las farmacéuticas, de las drogas legales que las farmacéuticas sí o sí le dan a la gente, sabiendo que se van a morir, sabiendo que generan un problema al berraco, pero entonces esta gente empieza a tener comportamientos muchísimo más depresivos, muchísimo más apoyados por el Estado, muchísimo más violentos, muchísimo más agresivos y se generan todo este tipo de comportamientos que son demasiado tristes, que terminan en tiroteos masivos, ¿vale? Entonces el problema que yo veo en un país tan interesante como es Estados Unidos, porque es un país donde realmente se pueden conseguir cosas, donde realmente hay oportunidad, donde realmente hay la posibilidad de hacer más, con más gente y por más gente, pues es un país también que es de contrastes supremamente complejos que ponen a la situación, a la sociedad y a las personas en estos lugares donde al final termina sucediendo este tipo de cosas. Y hay un problema aún más grande, que el acceso a las armas es demasiado sencillo y que pensamos que todo esto de tiroteos masivos es causado por los videojuegos. El Estado estadounidense dice, y eso lo dicen los políticos, que es supremamente, a mí me parece que esto es una cosa complicadísima y que lo diga el político en sí me parece aún más complicado y triste. A ellos no les interesa detener este tipo de tiroteos masivos, por eso es que no hay políticas que permitan que haya una, digamos, restricción mucho más fuerte al tema al momento de conseguir las armas, porque el problema es que para Estados Unidos, por cada niño que muere en un tiroteo masivo, es 1.2 millones de dólares al año que se ahorran en manutención de estas personas. El mismo Estado lo propone así. Entonces, para Estados Unidos, estas cosas son solamente un número y eso es un problema muy gigantesco. Entonces, creo que en el momento en el que se van a abordar este tipo de cosas, de consecuencias, de comportamientos, hay que entrar a una, digamos, ¿cómo lo podría llamar? Digamos, a un análisis, a una percepción analítica muchísimo más compleja y profunda de lo que realmente sucede. ¿Por qué en otros países no sucede esto? Porque en otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, no suceden esos tiroteos masivos porque los problemas son otros. Y por ahí escuchaba a alguien que decía una vez, si te pones a mirar el sistema estadounidense, ¿quiénes son las personas que trabajan más duro? ¿O cuáles son las etnias que trabajan más duro en Estados Unidos? Son los latinos. ¿Quiénes son los que generan la menor cantidad de dinero en la economía estadounidense? Perdón, los latinos. ¿Quiénes son los que estás viendo los fines de semana haciendo barbecues en los parques rodeados de su familia felices? Los latinos. Porque la vaina o la diferencia con el sistema estadounidense, el sistema latinoamericano, es que los latinos tenemos algo que no se compra con dinero. El problema del capitalismo es que le dice a las personas que todo se puede comprar con dinero y el problema es que cuando todo lo puedes comprar con dinero, las cosas que no se compran con dinero son vacíos. Entonces es muy complejo todo lo que sucede. Entonces tenemos una economía que es supremamente potente, pero que deja de lado todas estas cosas que no se pueden comprar con dinero, pero aún así le dice a las personas, todo es posible, si tienes dinero, todo lo puedes comprar. Entonces es demasiado complejo. Definitivamente creo que hay que hacer algo al respecto, definitivamente creo que hay que tratar de entender la complejidad de este asunto, hay que dejar de excusarse en los videojuegos porque no son la, pudieran tener algún tipo digamos, de peso o algún tipo de, mm,
¿cómo decirlo?, de influencia en estas cosas que han sucedido, sí, porque sí creo que hay estudios muy fuertes que avalan el que los videojuegos sí generan alguna distorsión mental y que sí les ayuden a estas personas a enfocar estas falencias o estas, digamos, estos comportamientos agresivos y los lleven a hacer este tipo de cosas. Sí, el problema es que solamente hay estudios con respecto a eso, pero no con respecto a todo lo demás, ¿vale? Es como cuando se habla de un feminicidio o un femicidio, que se cree que, o se dice, el femicidio es la muerte de una mujer causada por un hombre solamente porque es mujer. O sea, es el hombre que mata a una mujer por el simplemente hecho de ser mujer. Y eso no es real. La realidad es que la violencia del hombre contra la mujer es muchísimo más compleja y se da por comportamientos también psicológicos que deberían estarse analizando. No es simplemente una causa de género, ¿vale? No se analiza la drogadicción dentro de la familia, no se analiza, digamos, todo el background que pudieron haber tenido estas personas en su infancia, si hubo algún tipo de abuso, el alcoholismo, no se analiza, digamos, la economía y cómo afecta esto también el comportamiento de las personas. Entonces se dejan este tipo de comportamientos analizados en estudios que solamente hacen, o sea, solamente estudian una pequeña parte de la complejidad del comportamiento que genera este tipo de cosas. Entonces, nada, quería hacer este video un poco como para desahogarme de esto que pasa. Me parece que es supremamente complicado. Me parece que es algo que no se debe dejar a la ligera. Me parece que los organismos internacionales deberían estar interviniendo de alguna forma mucho más potente, sobre todo en un sistema que no quiere cambiarlo. Entonces, eh, bueno, es un poco aquí dejando la opinión. Volveremos a hablar de economía en algún momento. Ahora estoy muy enfocado en el tema de lo que les decía, los contenidos en inglés. Creo que vale la pena para mí hacerlos más en inglés porque es el mercado en el que me muevo. Sin embargo, me gusta compartir este tipo de cosas con ustedes porque creo que vale la pena tener un punto de vista externo para todos aquellos que no están en un país como este y que no están sufriendo, digamos, de manera un poco más directa este tipo de cosas que acontecen, sobre todo que Estados Unidos es una economía que aún teniendo el BRICS sigue siendo una economía que domina mucho la parte global o la economía global y que obviamente al dominar la economía global pues influencia mucho los comportamientos de los demás países. Pero bueno, nada, quería desahogarme aquí un poco, mandarles un saludo a todos. No sé si estoy de vuelta o no, tampoco es que tenga muchos seguidores, ojalá los tuviera, sería genial, pero me demandaría mucho más tiempo y no tengo tanto. Nada, un gusto saludarlos, haber estado por acá. Y bueno, déjenme sus comentarios, a ver qué opinan, qué piensan, si creen que tengo razón en lo que digo, si creen que no, cómo podríamos abrir un debate mucho más interesante con respecto a estas cosas que pasan y cuáles pudieran ser esas esos posibles puntos de convergencia donde pudiéramos entrar a hacer un análisis mucho más profundo para generar una solución real. Bueno, soy Julio Quintero, un gusto haber estado por acá, que tengan un excelente comienzo de semana, nos vemos, bye.